El Club de los Viernes nace con 7 personas en Asturias, porque se veía que los políticos tenían demasiado poder, que había una vertiente nacional populista que estaba llegando, de hecho ahora el tiempo les ha dado la razón, y de 7 luego fue creciendo hasta tener delegaciones en un montón de países de Latinoamérica y en todas las provincias de España. Y el objetivo básicamente es defender las libertades individuales, apartidista, que no quiere decir apolítico. O sea, nosotros no nos queremos identificar con ningún partido político y por eso creemos también que el Estado tiene demasiado poder y que los políticos han acumulado demasiado poder. Entonces queremos dar la batalla real contra todas las sucursales mediáticas que tiene el poder. Pues nosotros estamos ahí dando la batalla en la trinchera de las ideas, la famosa batalla cultural. Bueno, se ha llegado hasta aquí a la situación política actual, sobre todo por la ambición de una serie de políticos sin escrúpulos. Es decir, cuando no hay un freno, cuando no tienes un cortafuegos moral, por así decirlo, se te permiten ciertas cosas que otro político no podría permitirse. Estamos hablando de Pedro Sánchez, por ejemplo, que no tiene ese tope de decir, bueno, éticamente o mis principios me impiden llegarnos. Su única ambición, de hecho, hasta su única ideología, es el poder, el estar 10 minutos más en la Moncloa. Entonces eso le lleva a pactar con Bildu, le lleva a pactar con todos los enemigos del Estado de Derecho, con todos los que quieren violentar nuestra Constitución realmente, y que es un objetivo indisimulado. La situación histórica difiere bastante de la del año 36 o de los años 30, del principio de los años 30. Lo que pasa es que hay un caldo de cultivo que es bastante peligroso porque se está intentando volver a esa confrontación y también a ese tipo de cainismo ibérico de que intentan azuzar las más bajas pasiones, siempre volviendo otra vez a la guerra y a ese vocabulario prebélico, sobre todo, de los enemigos, del poder, del pueblo, de ir contra la figura del rey, como se hizo entonces. Han cambiado muchas cosas, pero el Frente Popular sobre todo, no es que sean peligrosos, es que son vividores del Estado. Bueno, Podemos llegaron como regeneradores, pero llegaron ya podridos. Es decir, un partido que viene fundado por Juan Carlos Monedero, fundado por Íñigo Errejón y por Pablo Iglesias, que venían de contrapoder de la Fundación CEPS, de asesorar a todas las satrapías latinoamericanas, ¿no?, del populismo, del socialismo del siglo XXI, es un partido que tiene una matriz corrupta ya, o sea, ya nacen enfangados. ¿Cómo vas a pensar que alguien que fue asesor del chavismo, que alguien que estuvo en las ricotabernas, que básicamente era la marca blanca de Batasuna en Madrid, va a regenerar nada? Lo que ha supuesto para la vida política es una confrontación y sobre todo una crispación y una mala baba y un odio que no existía previamente, yo creo desde el consenso del 78 y de los pactos de la Moncloa. Ahora han llegado a un punto que tienen en común con el nacionalismo, que es que Podemos casi ha fragmentado incluso familias y sitios y grupos de amigos que han decidido no hablar de política. Yo creo que Podemos es un peligro para la democracia en España y además es un peligro incluso para la convivencia de los españoles. Creo que ha enfangado todo demasiado y se vivía mejor antes de la llegada de Podemos. Es el brazo político del socialismo del siglo XXI en Europa, sin duda, es el eurochavismo. Podemos es eso, básicamente, es el chavismo intentado traer a España, y de hecho todas las políticas llevan a eso, el control de los medios de comunicación, el dame a mí los telediarios, el controlar también el poder judicial y luego ya el ataque directamente a la figura del jefe del Estado. El problema es que antes te podían parecer unos tíos más o menos inofensivos. Ahora es que es vicepresidente del gobierno y bueno, no es que tampoco los españoles se hayan vuelto locos y lo hayan votado en masa. Realmente en las últimas elecciones Podemos fue cuarta fuerza política. ¿Quién ha metido ahí a esta gentuza? Pedro Sánchez. Yo lo he hecho casi más la culpa a Pedro Sánchez que a Pablo Iglesias, porque a Pablo Iglesias lo ves venir. Pablo Iglesias sabes cómo es. Pablo Iglesias tiene una hemeroteca execrable que cualquiera que puede verlo, cualquiera que tenga YouTube puede verlo. Pedro Sánchez fue más civilino, fue engañando. Yo nunca voy a pactar con Podemos, yo nunca voy a pactar con Bildu, aquí hay líneas rojas. Claro, atacan a la monarquía, atacan a Felipe VI por lo que representa. Felipe VI representa ahora mismo el consenso. O sea, representa que es el rey de todos los españoles independientemente de su ideología.
Para implantar la idea que esta gente tiene en su cabeza, para implantar la idea del socialismo siglo XXI, hay que hacer un jaque al rey. El rey sobra, el rey es algo a eliminar. Entonces, cuanto más se le vaya deslegitimando, mejor. Felipe VI salió para defender el orden constitucional en contra del nacionalismo en Cataluña. Eso no se lo perdonan, ni se lo perdonan en Cataluña, ni se lo perdonan los de Podemos. Ellos quieren una república populista, una república de Frente Popular, una república bolivariana, incluso han defendido abiertamente la Unión Soviética en el centenario de la Unión Soviética, o reivindicando la RDA alemana, como salía Alberto Garzón con una chaqueta. Claro, cuando tú estás viendo que su mente está al otro lado del muro, pues es que Europa y el mundo lleva muchos años ya al otro lado del muro. Estos todavía no se han enterado que ha caído el muro de Berlín. El nacionalismo es un problema de España desde hace décadas, pero no con este gobierno ni con el anterior, sino con un conjunto de todos los gobiernos, porque siempre se necesitó el nacionalismo para intentar que te aprobaran los presupuestos, o ser socios de gobierno, o que te apoyaran en la investidura. Se ha permitido, y luego es muy complicado, porque cuando alimentas una bestia así como es el nacionalismo, que nunca está saciada, llega a ser tan grande que luego se te va de las manos. Hay un par de generaciones que yo creo que están perdidas y son irrecuperables, que están educadas en el odio, en el fanatismo y sobre todo también en el adoctrinamiento. Cuando coges a un chiquillo siendo pequeño y les estás inoculando ese odio, esa España como cárcel de pueblos, esa España represora, ¿no? Luego te encuentras con esas cosas. Y es que esos chicos ya nacieron en un ambiente puramente nacionalista. El Estado ha ido abandonando. Hay una ley del silencio casi mafiosa, en el que si no eres de ese ambiente nacionalista, más te conviene estar callado, más te conviene tener un perfil bajo. Es muy complicado vivir ahí. Hay unos lugares de exclusión geográfica, ideológica, que no puedes entrar. Entonces, se ha permitido por la dejadez de los políticos y porque ha interesado siempre tener a los nacionalistas contentos, pero claro, nunca se van a contentar. Bueno, uno de los mayores errores, yo creo, de la izquierda en España es haberse asociado con el nacionalismo y quererlo vender como algo progresista. El azuzar las identidades, el azuzar el tribalismo, es decir, hay que explicarle a la gente que los derechos son de los ciudadanos, es decir, los derechos de ciudadanos libres e iguales. Entonces, querer hacer de la identidad un hecho diferencial es el mayor error, yo creo, de la izquierda, y que eso la derecha no ha sabido aprovechar, porque han intentado vender luego una imagen de España casi centralista y que otra gente puede pensar que estás azuzando el nacionalismo español. No, lo que hay que explicar es que lo que se debe defender son los derechos de ciudadanía. O sea, que una persona es ciudadano español aquí, en Sevilla, en Ourense o en Calatayud, en cualquier parte, y que no te pueden privar de tus derechos para votar, de tus derechos para hablar la lengua común. Entonces, ese tipo de nacionalismo retrógrado y excluyente es lo que está haciendo muchísimo daño en España, es que las personas se vean como 17 reinos taifas, en el que tú vayas a una comunidad autónoma y tengas problemas para buscar trabajo en tu lengua común. Pero bueno, el nacionalismo es siempre algo segregador y es siempre algo profundamente regresivo. El virus del nacionalismo tiene una puerta de entrada que es la lengua. Entonces las lenguas, estando de acuerdo en que no se pueden ni imponer ni prohibir, tú para imponer una lengua sobre todo tienes que pasar por encima de otra. Es decir, no vale con que los niños les obligues en el colegio a hablar euskera, es que tienes que intentar que se olviden del castellano, que vean el español como una lengua de maquetos, como una lengua opresora, y que ellos ya vean extraño utilizarla, incluso que señalen al niño que en el patio utiliza el castellano. Entonces, la guerra de lenguas, cuando llega a ser un motor de comunicación, es lo que hace que vayamos hacia atrás, que te impidan utilizar una herramienta que hablan 500 millones de personas en el mundo. Pues oye, yo creo que mi verdadera patria, la verdadera patria de los españoles, es el idioma, es la lengua, porque es una patria común que nos permite comunicarnos con personas del otro lado del globo. Eso, que te lo quieran robar una serie de personajillos del nacionalismo, pues es bastante frustrante, sobre todo porque defender la lengua común no es ni fascista, ni facha, ni nacionalista. Mientras el castellano siga perdiendo terreno, hay que reivindicarlo cada vez más, hay que reivindicarlo sobre todo porque los que lo odian no leen en castellano, no leen en español. Históricamente siempre han tenido esta raíz un poco totalitaria y racista. Entonces eso choca con un Estado unitario en el que las personas
van y vienen, se pueden mover de un sitio a otro. El problema en esas comunidades, o el problema de estos nacionalismos, es que tienen esa idea excluyente de nosotros y ellos. Nosotros somos los nacionalistas y los de aquí, los de pura sangre, los del RH negativo, y ellos pues son los otros, es el maqueto, es el charnego. Es muy difícil convivir con esas personas, porque el nacionalismo choca con la convivencia. La convivencia puede ser que yo piense de una manera y otros piensen de otra y podamos más o menos llegar a entendernos, pero cuando el otro quiere básicamente eliminar tus derechos ciudadanos, ahí no hay diálogo posible. O sea, dejen que en los pueblos del País Vasco la gente pueda ser libre siendo no nacionalista, entonces ya podrá haber diálogo, pero mientras tengan esa visión totalitaria e impositiva, no puedes dialogar nada, porque ellos no están dispuestos a dialogar tampoco contigo, porque para ellos el enemigo es la Constitución y el enemigo es el Estado de Derecho. Bueno, es que querer hacer una memoria oficial es de por sí ya una contradicción y además una injerencia del Estado totalmente insostenible, porque la memoria es la memoria de cada cual. El saber que el maniqueísmo de buenos contra malos es un reduccionismo infantil, es decir, pensar que fue una cosa entre fascismo y antifascismo, entre demócratas y antidemócratas, eso se lo puedes vender a un podemita, se lo puedes vender a un sectario, pero no se lo puedes vender a alguien que se haya interesado. Querer hacer una memoria oficial es que el Estado te diga cómo tienes que pensar respecto al pasado, lo que es tolerable y lo que no es tolerable. Y en realidad eso no es posible más allá de que cada uno tiene herramientas a su alcance hoy en día para luego sacar mis propias conclusiones. No necesito que venga ningún partido político a contarme la guerra civil ahora. Y sobre todo, no necesitamos que rescaten la guerra civil como forma de tirárselas unos a otros a la cabeza. Es bueno conocer la historia, pero no para intentar repetirla, o sea, no para intentar que volvamos otra vez a esas dos Españas. Y todo eso yo creo que es contraproducente, sobre todo porque aviva viejos odios y viejos instintos. Y volver sobre eso es intentar azuzar los sentimientos de la gente, cuando es algo que debería estar simplemente en los libros de historia. Sí, la derecha no es que haya abandonado la cultura, es que la palabra cultura se la ha entregado directamente a la izquierda y ellos son los que se hacen la adalid de eso, ¿no? La sección cultural, se les llena mucho la boca con eso y al final muchas veces solamente sirve para recabar subvenciones. Entonces se deja que ellos la dominen, se deja que actores hablen en nombre de la cultura diciendo ellos cómo tiene que regirse la política de un país. Es muy difícil en el mundo de la cultura en España, si eres una voz crítica, por ejemplo, te censuran, no puedes hacer carreras, pero muchos prefieren casi ponerse de perfil o quedarse callados. Las voces que van por libre, el libre pensador, es siempre visto con recelo, es siempre visto como, ¿por qué no pasa por el aro?, ¿no? Pero claro, la cultura muchas veces en España simplemente está prostituida. En el tema del coronavirus hemos llegado tarde a todo y hemos llegado mal. Y hemos tenido la desgracia de tener la mayor pandemia del siglo que nos ha tocado con este gobierno. Es decir, con el peor gobierno posible para gestionar esto, sobre todo porque han antepuesto siempre los criterios políticos a los criterios sanitarios. Y eso nos ha costado vidas. Es decir, hay que tener claro que el sectarismo, que la política de trincheras cuesta vidas y que el no haber tomado medidas antes nos está costando vidas. Que luego además aprovecharon el estado de alarma, el mando único, para hacer una serie de políticas para afianzar su poder. O sea, estoy pensando en el primer Consejo de Ministros con España confinada, que Pablo Iglesias intentó nacionalizar, tener el más poder, controlar el CNI. Entonces se ha aprovechado la pandemia para una serie de políticas y una serie de medidas para restringir más las libertades de las personas. El hecho de ser el peor país en Europa y la peor gestión, una de las peores gestiones del mundo, no es casualidad. Tenemos dos pandemias, que es la vírica y la política. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.